En estas cosas de universidad y de extensión, cuando lo veo a Liber, le digo, te conozco. Y en realidad nos conocemos, yo soy egresada de Ciencias de la Comunicación y me refiero al director cuando lo digo, y nos encontramos en un proceso justamente de extensión, en un programa de extensión, por allá ya hace un par de años tal vez, pero nos encontramos trabajando en territorio y con extensión, que son esas cosas más que interesantes de las vueltas universitarias y de trabajar con comunidad. Así que bueno, adelante. Del título, las reflexiones en la formación docente, un diálogo de la gestión asociada, simplemente agregar que son más que conclusiones, son reflexiones acerca del trabajo en esta experiencia de gestión asociada, de mucho tiempo ya, más de 10 para algunos, otros más nuevos como yo nos sumamos al tren de la experiencia. La otra salvedad es que vamos a dejar las diapos corriendo y le vamos a agregar arriba, así aprovechamos para decir alguna cosita más. Y por último, en realidad, decir que muchos de estos procesos también tienen la particularidad de que los actores que estamos participando en la experiencia, más allá de la condición de universitarios, teníamos un vínculo previo o por fuera de la universidad en la experiencia, y eso no es menor para poder pensar en algunos marcos que son como que entran como en juego una vez llegamos a la experiencia más que llegamos a la universidad. Y eso no es menor destacarlo para nosotros. Respecto a la experiencia, Walter va a hacer un breve resumen de hitos históricos y cuestiones interesantes para entender desde dónde estamos parados. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Brevemente les contamos, se trata de un parque que en realidad hoy es un parque público, pero que en sus orígenes era un predio rural, un predio de frontera, un predio en el oeste de Montevideo, de frontera entre lo urbano y lo rural, y de frontera entre la tierra y el río. O sea, es un parque costero, y entonces tratar de imaginarse que esto en el año 2001-2002 era eso, un predio privado, que podríamos decir incluso abandonado en el uso por los propietarios y que de alguna manera se usaba para la recreación de los sectores más humildes de Montevideo, particularmente de la zona oeste, es decirles, bueno, estamos partiendo de la voluntad de una serie de actores de resistir la depredación de ese predio inicialmente, cuando una arenera se pone a extraer arena en cantidades abundantes, de esas playas que ellos usaban para la recreación, que era el único lugar que tenían para recrearse y vacacionar. Entonces, estamos hablando de un territorio que el oeste de Montevideo es de por sí un territorio que habitualmente los montevideanos desconocen, es un territorio del cual siempre tenemos noticias, pero por lo general son negativas o son de violencia, pero es un territorio que tiene una belleza muy grande en lo físico-ambiental y una belleza muy grande en lo social y una riqueza muy importante. Allí en Santa Catalina se juntaron una serie de vecinos para dar esta lucha, para defender ese predio que son las mejores playas que tiene el oeste, que tiene como 16 playas, este parque tiene 2 de ellas. Se organizaron, hicieron con las escuelas, marchas, charlas con las comisiones de las juntas locales, con las comisiones legislativas, etcétera, etcétera, hasta el año 2006, que logran construir la voluntad política de que la Intendencia, el 25 de mayo de 2006, comprara el predio en un remate judicial por $370.000. Este predio son 113 hectáreas, o sea, no estamos hablando de una plaza, de un parque de 4 hectáreas, estamos hablando de 103 hectáreas con médanos, monte, pinos, humedales, cañada, puntas rocosas, etcétera, ¿no? Entonces, esa primer defensa, esa primer acción que se configura a partir del Grupo Proparque, que son los vecinos históricos de Santa Catarina que hacen esta lucha, logran iniciar una experiencia donde se proponen ensayar un modo de insertarse en la toma de decisiones diferente a las conocidas. O sea, no son una asociación civil, no son una ONG, no tienen personería jurídica, son vecinos que le propusieron a la Intendencia que una vez que lo compró
pudieran compartir la toma de decisiones sobre ese espacio público y construir juntos un proyecto de parque. Entonces, desde esa experiencia inicial, ahí muchos de nosotros nos sumamos, como decía Liber, como vecinos y vecinas, y luego, inserto ya en la universidad, tratamos de empezar a establecer los vínculos con ese espacio. Entonces, allí participan la Intendencia, participa la Universidad de la República, participan los vecinos y vecinas, algunas organizaciones sociales, también participa el Ministerio de Educación y Cultura, participa también otros actores que estaban por ahí, que ahí va. Bueno, entonces ese funciona con plenarios de gestión asociada mensualmente, donde se toman las decisiones sobre los distintos problemas que se van enfrentando, y también tienen planes de manejo que hemos elaborado una primera versión en el año 2006 con un taller de planificación participativa que nos dieron 3 lineamientos estratégicos sobre los cuales se trabajaron durante 3 años, y en el año 2009 reformulamos ese plan de manejo con 7 lineamientos actuales. En ese punto es donde la universidad se inserta en las prácticas. Se inserta, se encuentra con otros, con una diversidad que realmente permite hablar más que de formación, que ahí también jugando un poco con el título, de formaciones que se dan a partir de esa experiencia, de esa diversidad, y que coloca quizás desde la extensión en la universidad una mirada de llegar a un territorio, pero esa llegada que es llegada capaz que con esa previa que comentaba Walter recién, que no es menor para entender el proceso y para poder generar a partir de eso diferentes cuestiones. Acá en realidad 2 cosas a destacar, que vamos a hacer hincapié en esas 2 experiencias de formación, que después en realidad al cierre vamos a tirar algunas más que surgieron del mismo proceso. Están vinculadas con la Universidad de la República. La práctica docente 2 de la licenciatura en Educación Física tiene unidades de práctica trabajando en el espacio de gestión del Parque Público Punta Yeguas, pero además en el barrio Santa Catalina, como un trabajo que también es desde el espacio de gestión en relación al parque y al entorno, porque desde esa manera se pueden llegar a entender incluso muchos de los modos de habitar ese espacio, modos de generar propuestas. Entonces es importante manejar desde ahí que la práctica docente de la licenciatura tiene un año de práctica entero en la dinámica de trabajo en este sentido, donde bueno, los estudiantes se insertan en ese proceso que es desarrollado por el colectivo docente de la unidad, y donde también se sostienen y se empiezan a sostener a partir de los colectivos docentes universitarios. Y eso permite como estas cuestiones de diálogo que se dan ahí en el espacio de gestión. El grupo CEIL también participa de este espacio en el parque. Le paso a Walter para que lo explique brevemente. En la Facultad de Humanidades, desde el Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos, que es el CEIL, estamos promoviendo cursos de perfeccionamiento y de posgrado que tienen que ver con planificación participativa y con prospectiva participativa. Esos son seminarios taller, tienen esa modalidad, y los talleres hacemos que sean en las prácticas en territorio concretas, donde el espacio de gestión del Parque Público Punta Yeguas es una de esas experiencias, pero también trabajamos haciendo aportes a otras experiencias. Lo importante para nosotros es trabajar sobre problemas concretos de la realidad. Ahí para nosotros aparece esta palabra, la integralidad, o sea, reconociendo que la universidad y las ciencias estamos siempre abordando problemas fragmentados, sacados de contexto muchas veces porque la disciplina lo necesita para poder analizar y entrar en profundidad, nosotros reconocemos que hay otro tipo de problemas, otro tipo de asuntos que propone el territorio, la experiencia concreta de los actores sociales, y entonces ahí aparece una complejidad y una integralidad que trasciende los saberes específicos y los conocimientos de cada disciplina. Y que se dan en realidad desde este marco de diálogo, donde se hace, creemos, indispensable la posibilidad de hablar de interdisciplina, más allá de la UDELAR también, no por esto diciendo que es que pasamos a hablar de interprofesiones, que es una diferencia que capaz que está bueno profundizar después en algún momento con la gente que va a venir a la mesa de discusión, de diálogo de saberes, del trabajo de las 3 funciones universitarias no necesariamente fragmentadas, entonces nos parecía como importante esa característica.
Cerramos entonces, cerramos con las últimas dos. A partir en realidad de estas articulaciones aparecen, como nombraba Walter, los seminarios, la formación directa de los modos de hacer, de los modos de estar presente desde una disciplina con otros, en contacto con esos problemas reales y concretos de la realidad, y con una cuestión de intentar la transformación en esa realidad concreta que se nos presenta desde ese colectivo y diversidad de actores. Es un gran desafío y por eso capaz que cerramos con 3 preguntas que nos habíamos dejado acá para tirar y seguir discutiendo luego, y nombrando las experiencias que estábamos manejando. De las 3 experiencias que queremos destacar es la experiencia de Punta Yeguas ayer y mañana, una investigación-acción participativa que integró distintas modalidades de generación de conocimiento, articulando saberes académicos y populares, donde se buscaba básicamente retomar desde la memoria, con un corte histórico fuerte, las diferentes patas, desde lo lúdico, desde lo académico, desde la recreación y demás. Está ahí para leer después. La Escuela de Participación, Políticas Públicas. Una experiencia que ensayamos el año pasado con el MEC, la Intendencia de Montevideo, la UDELAR a través del ISEF y la Facultad de Humanidades y el propio espacio de gestión del Parque Público Punta Yeguas. Hicimos un proceso donde trabajamos el problema de la convivencia en el espacio público, invitando a concejales, a ediles, a gente de las distintas áreas de la Intendencia y vecinos de otras experiencias de espacios públicos a discutir esta problemática y a trabajar juntos. Para eso nosotros formulamos un proyecto interinstitucional que lo gestionamos interinstitucionalmente, el cuerpo docente fue interinstitucional también y que de alguna manera produjo lo que nosotros decíamos como promotores en la participación en políticas públicas elaboradas en red. Bien, se dieron otras investigaciones en ese marco. Para no robar el tiempo, queda ahí algunas de las tensiones que encontramos en este desafío colectivo, que me parece que tienen que ver con las limitantes para pensar el trabajo interdisciplinario en el territorio con otros servicios y con otros saberes, que no es menor. Está más abajo planteado la integralidad al momento de pensar el campo profesional o disciplinar como una cuestión que está bueno empezar a delimitar. La relación y distinción entre saber, conocimiento e información en la idea de diálogo de saberes nos parece una distinción que estaría bueno poder dar para no limitar la producción de conocimiento a cuestiones que queden como reduciéndola. El diálogo de saberes que supone la existencia de por lo menos 2 saberes capaces de interactuar, y ahí en realidad qué posibilidades hay para hablar de un saber o de un diálogo de saberes cuando uno de las partes, ya sea la UDELAR, los actores locales, el territorio, es extranjero a ese conocimiento. Entonces también se empiezan a generar tensiones. Y el último que encontramos como cuestión para dejar ahí picando, aparecen 2 cosas que nos preocupaban. El saber, que es lo que legitima a la universidad o la presencia de la universidad en el territorio. Esto de el saber también es una construcción que marca la universidad, que capaz que a veces en los discursos, cuando lo dejamos así sin hacer énfasis en que pueden ser los saberes, los diálogos, los conocimientos, puede quedar como reduciendo desde dónde vamos a estar parados para accionar y puede limitar ese accionar. En este sentido, las experiencias que manejamos intentan ver cómo nos ponemos en territorio con esas realidades concretas. Gracias.